Bienvenidos a este especial de literatura peruana de Histeria del Perú. Hoy voy a hablarles un poco de la novela Redoble por Rancas de Manuel Escorza. Este es el tercer video de este especial literario en el cual presento un libro. Y el día de hoy tocó una novela. Pero antes de contarles de qué se trata, detengámonos un momento y hablemos de su autor. Manuel Escorza nace en Lima en 1928 y fallece en Madrid en 1983 a causa de un trágico accidente de avión. Fue un reconocido poeta de la generación del 50, asociado a la línea de la poesía social, que predicaba valores revolucionarios teniendo en cuenta al poeta como un ente activo y comprometido con el cambio político de la nación. Sin embargo, el reconocimiento internacional le llegará a Escorza por dos de sus actividades. Primero, su intensa labor como editor, dirigiendo proyectos masivos como los festivales del libro y los populibros, con los que intentó construir una moderna industria editorial hispanoamericana. Y la publicación de su saga de novelas neoindigenistas titulada La Guerra Silenciosa, ciclo de 5 novelas que empieza con Redoble por Rancas, obra aclamada por la crítica europea, traducido a 23 idiomas y que relata las luchas campesinas para recuperar las tierras expropiadas por las corporaciones extranjeras. Las novelas de Escorza pertenecen al neoindigenismo, movimiento que remodela los caracteres clásicos de la corriente indigenista, de la cual eran parte autores como José María Arguedas y Ciro Alegría, quienes buscaban eliminar las imágenes románticas o exóticas del indígena, intentando dar una perspectiva verídica del mundo andino, usando para ellos acercamientos antropológicos y etnológicos, con el fin de describir auténticamente las costumbres, modos de hablar y de ser de los indígenas del Perú. El neoindigenismo no intenta explicar o describir al indígena y a su mundo, pues el lector ya se haya familiarizado con el complejo tema. Más bien, se trata de insertar al sujeto andino dentro de la problemática de la modernidad. Es decir, ahora se verá al indígena como un sujeto activo y presente dentro de la nación, la cual abarca las dimensiones política, económica y social, que también afectan y transforman la vida del poblador del Ande. Para cumplir este cometido, el neoindigenismo se valdrá de los recursos narrativos, como el empleo de los elementos de realismo mágico para facilitar la inclusión de las dimensiones míticas del universo indígena, el empleo de la ficción histórica, mezcla compleja entre realidad e invención y la ardua búsqueda de una identidad regional y nacional. En ese sentido, las novelas de Escorza no se centran en cuestiones descriptivas, pues su preocupación central es la reivindicación política de los campesinos, quienes buscan ser reconocidos como una clase social que merecen respeto y consideración. Empecemos por Rancas. ¿Qué es Rancas? Rancas es un pequeñísimo pueblo en la estepa de los Andes centrales en el Perú, a más o menos a 4.500 metros de altura, donde ocurre la primera de las muchas masacres que van a haber durante lo que se llamó la última gran rebelión quechua, la rebelión de 1959-60. Yo tomé ese pueblo como escenario del primero de los libros, y es eso, fue el comienzo. En estos libros intento narrar cómo transcurre ese drama, porque usted sabe que de lo que se llama el planeta indio hay muy pocas noticias en la historia, porque o la historia oficial no la cuenta y los indios no hablan. Redoble por Rancas cuenta la tragedia de los pobladores del pueblo de Rancas, quienes serán atormentados por el abusivo juez Montenegros, autoridad que ignorará las necesidades de los campesinos ante la llegada de la Cerro de Pasco Corporation, compañía que los despoja progresivamente de sus tierras para entregarlas a empresarios norteamericanos mediante la colocación de un cerco monstruoso que los aísla y enjaula en la miseria y el hambre. Escorza mezcla los recursos de la crónica y la novela para construir un discurso simbólico y de mayor impacto, capaz de transmitir el malestar campesino causado por la exclusión del marco nacional. Así, Escorza presenta Redoble por Rancas como una crónica que documenta los hechos ocurridos en este poblado, es decir, pretende darle verosimilitud al relato usando elementos periodísticos, pues en efecto los ataques al pueblo de Rancas ocurrieron en la década del 50.
Scorza no intenta reducir los hechos a una mera lista de datos, por ello, para acrecentar la atención del público se vale de recursos ficcionales de la novela moderna, como las metáforas, comparando al cerco monstruoso como un gusano hambriento, las referencias a la novela picaresca y al mundo mítico andino, y el uso del recurso propio de la oralidad y el discurso épico. En ese sentido, Scorza mezcla la ficción y la realidad para transmitir una historia de destrucción y demandar una solución pronta. Desde el punto de vista urbano, ¿cómo es Rancas? Rancas es pequeñísimo, Rancas tiene apenas 50 casas, ¿no? Rancas es un pueblo realmente, está además en las postrimerías del mundo. Históricamente en el Perú es importante por una cosa simple, ¿no? Ahí se dio la última batalla entre los ejércitos de Bolívar y las fuerzas que entonces representaban al Imperio Español. Eso es lo que hacía más grave la masacre de Rancas, que se diera justamente, yo en el último capítulo de Redoble sobrepongo la marcha del ejército que va a reprimir con la marcha del ejército que va a libertarnos. Hay un momento que se confunden, porque no es posible que en el sitio donde el Perú había obtenido su independencia como colonia se volviera a producir con toda impunidad, una nueva masacre, ¿no? Por último, Manuel Scorza trató de construir un lugar para el campesino olvidado. El indígena es parte de la identidad nacional y es necesario exigir que este hecho sea asumido por los demás. Esto fue todo por hoy. Si te gustó este video y quieres apoyarme, te invito a suscribirte y a compartir este video. En serio, me ayudas un montón con un solo clic, gratuito e inmediato. Muchas gracias. No te olvides que esta historia recién comienza. ¿Cómo son estos hombres de los Andes, estos comuneros? Estos comuneros son hombres que sufren todavía traumas históricos muy profundos, que es difícil percatarse hoy en una época, sobre todo en Europa, en la cual nosotros vivimos un tiempo en que los hombres son seres humanos, ¿no? Nosotros en el Perú hemos tenido un terrible problema, que es el problema de haber aceptado vivir junto a un pueblo esclavo. Hemos esclavizado a los indios. Hay un suplicio chino terrible que consiste en atar a un hombre a un muerto. Entonces, a medida que se pudre el muerto, el hombre que está vivo enloquece de asco y de horror. Es una de las cosas más terribles que se registra en la historia de la tortura. Históricamente yo creo que el pueblo que admite reducir a la esclavitud a una parte de su población, acepta ese terrible destino. Porque nadie puede vivir rodeado de esclavos sin convertirse en esclavos. Los indios han vivido además expulsados de la historia. Los han eliminado de la historia, se les ha sacado toda sustancia humana. Aún hoy, en Colombia, por ejemplo, hace pocos años, y cito estos datos porque yo creo que hay cosas que parecen tan excesivas que hay que citarlas. Hace 2 o 3 años las agencias del mundo dieron noticia de que una corte de justicia en Colombia había absuelto a un conjunto de masacradores de indios porque no consideraba seres humanos a los indios, ¿no? Esa es la parte exterior. Ahora, en la parte interna, los indios han conservado una enorme riqueza de tipo moral, porque han tratado de mantener su espíritu comunal, ¿no?, que es lo que los ha defendido contra el espíritu individualista de la sociedad industrial a la que intentamos adaptarnos, ¿no?